Conoce tus derechos laborales a través de tu convenio colectivo. Una píldora formativa desarrollada por COCENFE Castilla y León. Bienvenido. A través de este vídeo vamos a poder dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es un convenio colectivo y para qué sirve? ¿Qué regula un convenio colectivo? Materias que recoge un convenio colectivo. ¿Cómo saber cuál es mi convenio colectivo de aplicación? ¿Cómo buscar un convenio colectivo? Tipos de convenios colectivos y cómo reclamar un incumplimiento del convenio. ¡Empezamos! ¿Qué es un convenio colectivo y para qué sirve? Los convenios colectivos son acuerdos que nacen fruto de las negociaciones entre los representantes de las empresas y de los trabajadores, con el fin de determinar cuáles son las condiciones laborales a las que se deben ajustar ambas partes. Los convenios colectivos se firman por todos los sindicatos que tienen presencia en ese ámbito laboral. ¿Para qué sirve? La primera razón por la que existen los convenios colectivos es mantener lo que se denomina como paz laboral. Esto se consigue gracias al carácter legal del acuerdo. Si un trabajador ve incumplidas partes del acuerdo firmado con la empresa, tiene la potestad de demandarla ante un tribunal. Por lo tanto, los convenios colectivos sirven para dar seguridad jurídica a los trabajadores en el desempeño de su empleo. A su vez, los convenios colectivos permiten a las autoridades públicas tener cierta influencia sobre la evolución de los salarios y, por tanto, de los precios. Esto sucede porque los convenios colectivos regulan los incrementos a los que por categoría salarial tienen derecho los trabajadores cada año. Sin embargo, esta capacidad de influencia no tiene lugar sobre la totalidad de los trabajadores, ya que hay colectivos que no están regulados por convenio, como pueden ser, por ejemplo, los trabajadores autónomos. Por último, pero no por ello menos importante, otra de las finalidades de los convenios colectivos es garantizar en cierto modo la justicia social, es decir, gracias a los convenios los trabajadores de determinada categoría no pueden cobrar menos de un mínimo, lo que minimiza en parte las diferencias de trato entre los empleados de una misma empresa. ¿Qué regula un convenio colectivo? Los convenios colectivos regulan, por tanto, las relaciones laborales y aseguran una serie de condiciones para establecer los contratos de trabajo en aspectos como el salario, las vacaciones, permisos, etc., afectando por igual a todos los trabajadores de su mismo ámbito de aplicación. Por ejemplo, convenio colectivo de los trabajadores de la construcción de la provincia de Palencia. En este sentido, la diferencia con un contrato laboral es que las condiciones que se detallan en el convenio colectivo son mucho más específicas, aunque es habitual que dentro del mismo contrato se haga referencia al convenio, con el formulismo conforme a convenio o frase similar. Materias que recoge un convenio colectivo. En primer lugar, todo convenio colectivo recogerá todo lo referente a las condiciones laborales, es decir, asuntos como la jornada anual, semanal o diaria, además de las vacaciones, descansos o días de asuntos propios a los que tendrán derecho los trabajadores afectados por dicho convenio. Recoge igualmente las condiciones económicas, es decir, salario de los trabajadores, pluses, complementos, comisiones que estos pudieran tener, etc. Igualmente se hace referencia en todo convenio a su ámbito de aplicación, tanto a nivel funcional, personal como territorial. Del mismo modo se recogen en el convenio la relación existente entre trabajadores y empresarios, es decir, el funcionamiento de las relaciones entre los trabajadores y las organizaciones que los representan frente a la empresa, así como las relaciones entre la empresa y sus representantes. Del mismo modo, también recoge las condiciones de trabajo y productividad, es decir, todo lo referente, por ejemplo, a los equipos de protección individual, las exigencias de productividad a los trabajadores, conductas sancionables, etc. Y del mismo modo se recoge todo lo referente a las condiciones de promoción laboral de todos los trabajadores afectados por dicho convenio. Otras materias que puede recoger el convenio colectivo son las referentes a promover la igualdad de trato, es decir, las medidas puestas en marcha por las empresas afectadas por dicho convenio para regular las condiciones y oportunidades tanto en cuestiones de género como en otras. Del mismo modo, el convenio colectivo también recoge las condiciones sindicales, es decir, el funcionamiento de las organizaciones sindicales dentro de la empresa, elección, procedimiento de los comités de empresa o de los delegados de personal, entre otras cuestiones. Y por último, todo convenio colectivo recogerá su vigencia, es decir,
el periodo de tiempo durante el cual dicho convenio colectivo estará en aplicación hasta que éste se actualice o renueve. ¿Cómo saber cuál es mi convenio colectivo de aplicación? A veces no es sencillo determinar cuál es nuestro convenio colectivo de aplicación. En cualquier caso, el primer punto de partida para que el trabajador pueda conocer cuál es su convenio colectivo es el contrato de trabajo, ya que en el mismo el empresario está obligado a indicar cuál es el convenio colectivo por el que se rige la relación laboral, o por lo menos cuál es el convenio que la empresa considera de aplicación, ya que puede ser que la empresa no esté aplicando ese determinado convenio. ¿Cómo buscar un convenio colectivo? Primera posibilidad. Si el contrato de trabajo establece un convenio colectivo y queremos verificar que es el correcto, tendremos que acudir al texto del convenio y revisar dos puntos. 1. El ámbito temporal, es decir, el tiempo de vigencia del convenio colectivo. Y 2. El ámbito territorial y funcional, o lo que es lo mismo, sectores y lugares donde se aplica el convenio. Estas dos cuestiones suelen venir al inicio del convenio, en los primeros artículos. De hecho, normalmente son el artículo 1 y 2 de los convenios colectivos. Si vistos estos dos apartados consideramos que la empresa no nos está aplicando el convenio correcto, tendremos que encontrar el que más se adecue a la actividad de la empresa. Segunda posibilidad. Consultar la página web de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos. Esta página web tiene un buscador por códigos, además de un mapa de la negociación colectiva que permite encontrar posibles convenios aplicables. Es muy fácil de localizar. En el material de apoyo entregado junto a esta píldora formativa tienes el enlace para poder hacer la consulta. Tercera posibilidad. Preguntar a compañeros. Otra opción es preguntar a los representantes de los trabajadores o sindicatos de la empresa, o bien a los propios compañeros de trabajo, los cuales seguramente podrán darte una respuesta acerca de cuál es el convenio colectivo de aplicación. Cuarta posibilidad. Preguntar a la Seguridad Social. A partir del 5 de noviembre de 2018 es obligatorio para las empresas, cuando comunican el alta de los trabajadores, indicar el convenio colectivo de aplicación, por lo que la Seguridad Social debería de conocer esta información y poder proporcionártela. Tipos de convenios colectivos. Distinguimos diferentes tipos de convenios según el criterio que utilicemos para clasificarlo. A. Según su regularización. En este caso, encontramos convenios estatutarios, que son aquellos que son negociados conforme a las exigencias de naturaleza y eficacia del Estatuto de los Trabajadores. En segundo lugar, encontramos los convenios extraestatutarios, que son aquellos que no siguen las prescripciones del Estatuto de los Trabajadores, al ser el resultado de una negociación informal. Este tipo de convenios tratan de cumplir una función similar al convenio estatutario, pero a través de pactos o acuerdos colectivos. En tercer lugar, encontramos los convenios colectivos laborales. Se prevén y regulan en la Constitución española y en el Estatuto de los Trabajadores. Por último, encontramos lo que se denomina como convenios colectivos en la función pública, que son aquellos que se prevén en las normas dedicadas a los funcionarios públicos. B. Según su eficacia. Según su eficacia podemos encontrar convenios de eficacia general, que son aquellos que causan efectos sobre la totalidad de los trabajadores y empresarios incluidos en su ámbito funcional y territorial de aplicación. Y, por otro lado, encontramos lo que se denomina como convenios colectivos extraestatutarios o de eficacia limitada, que son aquellos que, por negociarse sin cumplir los requisitos regulados en el Estatuto de los Trabajadores, poseen solo fuerza vinculante limitada a las relaciones individuales de trabajo de los trabajadores y empresarios pertenecientes a las organizaciones que los han firmado. C. Según su ámbito de aplicación. Según su ámbito de aplicación podemos encontrar convenios de empresa, que son aquellos que se aplican al conjunto de trabajadores de una determinada empresa. Este tipo de convenios no sobrepasa, por tanto, en aspectos funcionales el ámbito de la empresa. En segundo lugar, encontramos lo que se denomina como convenio de sector. En estos recae sobre un sector o rama de actividad dentro de una provincia, región o país. Actualmente están siendo sustituidos por lo que se denomina como convenios de ámbito nacional o regional. En tercer lugar encontraríamos los acuerdos interprofesionales o interconfederales, que se encuentran por encima del ámbito sectorial.
Su finalidad es establecer reglas comunes a, en primer lugar, varios sectores o ramas de actividad empresarial y 2, al conjunto de las relaciones de trabajo dentro del territorio nacional. En último lugar, tendríamos lo que se denomina como convenio franja. Sus efectos se limitan a un grupo o categoría de trabajadores que revista algún tipo de singularidad profesional, bien dentro de la empresa o bien dentro de un sector o rama de actividad. ¿Cómo reclamar un incumplimiento del convenio? Como comentábamos anteriormente, los convenios colectivos nacen como fruto de la negociación colectiva y su finalidad principal es la de regular las relaciones laborales en su ámbito de aplicación. Esto quiere decir que es de obligado cumplimiento para todos aquellos que lo han firmado. Del convenio se derivan obligaciones tanto para los trabajadores como para los empresarios. En caso de que sean los primeros quienes incumplen con los deberes establecidos, el empresario puede adoptar diferentes medidas que pueden ir desde una suspensión de empleo y sueldo a un despido. Sin embargo, cuando se trata de un incumplimiento de convenio colectivo por la empresa, parece que los trabajadores están un tanto desprotegidos, ya que en algunos casos la situación no se resuelve inmediatamente y durante ese tiempo los empleados van a tener que sufrir las consecuencias de ese incumplimiento. Esto quiere decir que podrían ver afectados sus derechos a disfrutar de las vacaciones, de su paga extra, etcétera, etcétera. Lo que acabamos de señalar no quiere decir que el trabajador no tenga nada que hacer ante un incumplimiento de convenio por parte de la empresa. De hecho, lo aconsejable es actuar lo antes posible para que las autoridades tomen medidas y obliguen al empresario a respetar la norma que está infringiendo. En estos casos, los afectados tienen dos vías de actuación que son totalmente independientes, que son la vía administrativa por un lado y la vía judicial por otro, hasta tal punto que se puede intentar primero la vía administrativa y si ésta no fuera efectiva interponer después una reclamación vía judicial. Vía administrativa. La vía administrativa que tienen los empleados para defender sus derechos si estos están siendo vulnerados por el empresario es la inspección de trabajo. Lo que se puede hacer en estos casos es interponer una denuncia, puede ser anónima, dando aviso en este caso a la administración de que se está cometiendo una infracción laboral. Tras esto, lo más normal es que se produzca una inspección y que el inspector de trabajo o su inspector acuda a la empresa. Vía judicial. Si la denuncia ante la inspección de trabajo no ha sido efectiva o bien se ha decidido prescindir de la reclamación administrativa, se puede acudir directamente a la vía judicial. El Estatuto de los Trabajadores, de hecho, establece que el trabajador tiene derecho a rescindir voluntariamente su contrato de trabajo y percibir una indemnización como si hubiera sido despedido de forma improcedente si el empresario ha incumplido de forma grave sus obligaciones, supuesto en el que encaja el incumplimiento del convenio colectivo. En estos casos, primero hay que hacer una reclamación ante el Servicio de Mediación, Conciliación y Arbitraje de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Comunidades Autónomas. Si no se consigue un acuerdo, entonces se podrá interponer demanda para que se reconozca el incumplimiento del empresario y se conceda al trabajador el derecho a percibir una indemnización. Si la sentencia estima la pretensión del demandante, la empresa deberá indemnizarle con la cuantía que le correspondería en caso de despido improcedente. Pero si la sentencia da la razón a la empresa, el trabajador tendrá que seguir prestando sus servicios en la misma. En caso de que el empresario recurra a la sentencia que declare extinguida la relación laboral, el trabajador tiene dos opciones: o continúa prestando servicios en la empresa o cesa en la prestación de servicios y se entiende que se trata por tanto de un cese involuntario, por lo que podrá acceder a la prestación por desempleo. Esperamos que esta píldora formativa haya resultado de tu interés y te esperamos en la siguiente. ¡Hasta pronto!